Bueno, finalizando las jornadas ebolianas y agradeciendo la presencia de todos ustedes, vamos a proceder a la presentación de un nuevo libro de Julius Evola. Yo ya perdí la cuenta de cuántos hemos traducido, pero debe ser el 30 y algo más o menos, para tener una idea. Esta es una obra que pertenece a un periodo juvenil de nuestro autor. O sea, es del año 1927, para que ustedes se hagan una idea. O sea que Evola tenía 29 años cuando publica esta obra, que en realidad vamos a explicar un poquito de qué consta, ¿no? Para después ahondar un poco en el desarrollo de sus temas. Y nosotros, me remonto un poco a la ponencia del día de ayer, siempre que tratamos de introducir la obra de Evola, intentamos ponerla en contraste con la obra de René Guénon, O sea, aún reconociendo, como muy bien ha dicho Leandro, las interconexiones, las influencias recibidas de Evola por parte de Guénon, nos interesó en sus comienzos mostrar las diferencias y la superioridad que desde nuestro punto de vista tiene Julius Evola con respecto a René Guénon, porque lo considerábamos un autor apropiado para los tiempos actuales, y inclusive encontrábamos que había ciertas razones que explicaban la mayor receptividad que había tenido en el mundo académico la obra de Guénon que la obra de Evola, que directamente estaba, como dijimos ayer, totalmente en silencio y mantenida en incógnita, aunque yo me enteré en una circunstancia cuando García Bazán dio una conferencia, dijo algo que a mí me resultó asombroso, que uno de los profesores que yo tuve, Eggersland, había puesto en su bibliografía una obra de Evola que era Metafísica del Sexo. O sea, para mí fue un hecho asombroso totalmente, pero porque yo, como decía ayer, me enteré de Evola después de haberme graduado en la universidad y de haber sido jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Filosofía de las Religiones, en donde pude constatar que el titular de esa cátedra, que se llamaba, ya falleció, Víctor Masú, no sabía que había existido Evola, directamente ignoraba la existencia de Julius Evola. Y eso yo lo pude comprobar porque cuando lo vi después, él había sido nombrado en la época del gobierno militar como embajador argentino en la UNESCO, ¿no? Era muy seguidor de Videla, siempre me acuerdo que cuando lo vi me dijo, Videla era un metafísico, me acuerdo siempre esta expresión de él, y cuando lo veo, cuando terminó el tema de la democracia y del gobierno militar, vino la democracia, y yo le dije, bueno, estoy hablando de las cosas que hacíamos, era el año, no sé, habrá sido 1984, parece. Y le dije, sí, me estoy dedicando a traducir la obra de Evola. Me dice, ¿de quién? Todavía recuerdo así, palpable, ¿no? Esa, digamos así, esa asombrosa pregunta por parte de un profesor que fue titular de Filosofía de las Religiones. Y entonces decíamos que como en el medio académico había cundido más la figura de Guénon, incluso en el ámbito católico, existió una revista que se llamaba Micael, que era una revista católica tradicionalista, que se editaba en un seminario en Paraná. Había sacerdotes allí que escribían y hablaban elogiosamente de la obra de René Guénon, entre ellos un famoso padre Escurra, que había sido jefe de un grupo nacionalista, Tacuara, y que después se hizo sacerdote, hablaba muy positivamente de Guénon. Yo había sugerido la necesidad de plantear la diferencia entre la figura de Evola y la de Guénon, mostrando que había mayores afinidades de Evola con el catolicismo que en el caso de René Guénon, al cual calificaba como un autor en su momento fatalista, un autor que, si bien sostenía esta dicotomía entre mundo de tradición y mundo moderno, era un autor fatalista, y que el fatalismo era una de las características principales del pensamiento moderno, porque fatalismo significa, como la misma palabra lo dice, negación de la libertad por parte del hombre, o sea, anulación totalmente
del accionar del sujeto con respecto a los ritmos y cursos de la historia. Los ciclos históricos para René Guénon se cumplen fatalmente. Incluso había una obra de Guénon que fue editada, que yo me había leído la obra de Guénon, la conocía muy bien, Formas tradicionales y ciclos cósmicos, en donde establece con exactitud el final del Kali Yuga. Y había, bueno, ciertas, digamos así, discusiones, ¿no?, con respecto a uno que decía que el Kali Yuga se terminaba en el 2050, otros decían que iba a durar un poquito más, pero más o menos había una, digamos así, una cierta concordancia en que era un hecho fatal, y que después de la conclusión del Kali Yuga iba a comenzar un nuevo Manvantara, porque la historia, en realidad, de acuerdo a la óptica guénoniana, no era muy distinta de los procesos del mundo de la naturaleza. De ahí que fuera un hecho necesario, fatal, así como en los hechos del mundo de la naturaleza, a todo día le sobreviene una noche, a todo verano le sobreviene luego un otoño y después un invierno. Bueno, de la misma manera, una vez que termina un Manvantara viene otro, porque la historia es repetitiva. Entonces, dentro de esa perspectiva, la libertad humana quedaba totalmente excluida, porque yo no podía corregir los ritmos del Manvantara, yo no podía hacer terminar los ciclos cósmicos, no podía haber un espacio para la voluntad humana que estableciera exactamente cómo debían acontecer los acontecimientos, los sucesos históricos. Ahí estaba un poco el problema principal de la gran diferencia que yo percibía, y que incluso lo pongo en la primera introducción de Rebelión contra el Mundo Moderno, y pongo esa digamos así, ese contraste que yo noto entre los dos pensamientos, que por más que ambos acepten que hay una ciclicidad en los tiempos históricos, por más que ambos acepten la existencia de un mundo moderno decadente, sin embargo, la perspectiva que ellos se formulan con respecto a la realidad es totalmente distinta. Y es cierto, como dice Leandro, que tiene que ver mucho también con la formación que han tenido, porque indudablemente Évola es un autor que se ha formado en la escuela del idealismo germánico. Su tesis doctoral nunca presentada, que es la teoría del individuo absoluto, pretendía demostrar que el idealismo, ese movimiento que había surgido con Kant y que había descubierto, para decirlo así, que el espíritu humano, el yo, era una potencia, pero que al principio con Kant era una potencia finita, porque solamente creaba el objeto del conocimiento, pero no la realidad. La realidad siempre se le aparecía como una cosa en sí que existía independientemente de la voluntad humana. La perspectiva final del idealismo debía ser que el yo era un creador de la misma realidad, de los mismos procesos cósmicos. O sea, el yo no estaba en contraste con la naturaleza, no estaba en contraste con el mundo, era el que creaba la realidad en última instancia. Y entonces él quería demostrar que el idealismo no había cumplido totalmente con esta perspectiva, porque había terminado con Hegel, con la figura de Hegel, en donde un proceso de libertad había terminado resolviéndose en un principio que estaba más allá del mismo yo, que era la razón universal. Entonces, un universalismo como el que existía antes del idealismo, por el cual el sujeto estaba en una relación de dependencia, terminaba siendo sustituido por otro universalismo, en donde el yo dependía de un proceso universal. Hegel era también un filósofo fatalista, por el cual la historia tenía un fin ya formulado de manera anticipada, en donde el sujeto debía acomodarse a los ritmos históricos, porque ya habían sido escritos con antelación. Entonces, desde esa perspectiva es que sobreviene el encuentro entre Évola y Guénon. Hablamos del joven Évola,
Él en su obra, Ébola, en su obra El camino del cinabrio, explica la relación que Guénon ha tenido con él. O sea, qué importancia tuvo Guénon en su propia formación como pensador. Y tiene en El camino del cinabrio una actitud de admiración, de aceptación de su figura, de reconocimiento de Guénon como la persona que le ha permitido, digamos, él dice, salir de ese campo abstracto, excesivamente abstracto del individuo absoluto, y le permitió ingresar en el terreno de la historia al comprender que el mundo se desenvolvía a través de un conflicto, de una gran lucha entre dos tendencialidades que era la modernidad y la tradición. Tengamos presente, que esto no lo dijimos, pero lo formulamos ahora, que además de esta influencia del idealismo en Ébola, hay un pensador que en Ébola había incidido notoriamente, que era un filósofo italiano de origen austríaco, de extracción judía, que era Mises-Stetter, Carlos Mises-Stetter, que había escrito, un filósofo joven que muere así de manera trágica, se suicida, y había escrito una obra en la cual también había formulado una dicotomía con respecto a la realidad histórica, en donde decía que los seres humanos se dividían en dos tipos de personas: los retóricos y los persuadidos. Los retóricos eran aquellos que no se bastaban por sí mismos, sino que necesitaban de otra cosa en la cual justificarse. Por ejemplo, retórico es el que acude al sostén de una ideología, por ejemplo. Es una persona que no puede vivir sin alguien que le brinde algún tipo de justificación, sin una relación de dependencia propiamente. Es el que no se basta a sí mismo. El persuadido, en cambio, es el que no necesita puntos de apoyo, sino que es él mismo su propio punto de apoyo. Un pensador, por supuesto, con grandes cercanías al pensamiento de Federico Nietzsche. Nietzsche también era el que sostenía tal cosa, de que la característica principal de la modernidad era esa tendencia a feminia, esa tendencia del hombre de querer buscar bastones existenciales en los cuales respaldarse para no derrumbarse a sí mismo. Entonces, en esta introducción, él es muy generoso con René Guénon, pero reconoce que en el año 27, cuando tenía 29 años, había entrado en polémica con él. O sea, que es el texto del Vedanta, del cual habló recién Leandro, en donde él le criticaba a René Guénon de haber sido influido por una vertiente del hinduismo decadente, que era la vertiente que se respaldaba principalmente en el Vedanta, y dice que hay otra vertiente superior que supera ese decadentismo, ese aburguesamiento que ha surgido en el ámbito del hinduismo, y que es el Tantra. Entonces, pero él dice, esto fue algo, digamos así, pasajero, fue algo que fue superado con el tiempo. Ese texto nosotros tuvimos ocasión de conocerlo, ¿no? Y de tomar contacto con él. Lo hemos traducido, ese debate que se sostuvo cuando era un muchacho joven, consta de 3 partes. O sea, uno es el texto de Ébola criticando la obra de Guénon, El hombre y su devenir según el Vedanta, y otra es la respuesta que Guénon le hace, en donde, entre otras cosas, expresa su asombro por la extrema juventud de Ébola. Dice, es un muchacho muy joven, dice, tiene mucho tiempo para aprender. Y Ébola después le contesta. O sea, son 3 capítulos. La primera crítica de Ébola, la respuesta de Guénon, que es una respuesta muy dura, y luego la contrarréplica de Ébola. Y yo tengo que reconocer
y que leyéndolas así en perspectiva, las razones que ha dado Ébola son superiores a las de Guénon, y que Guénon no lo pudo refutar en última instancia a Ébola, y que no por nada él no contesta la contrarréplica de Ébola, o sea, se termina así, se termina con la contestación de Ébola. O sea, hay indudablemente argumentos contundentes que Ébola le da, y que analizaremos así los principales para demostrar así la diferencia entre ambos. Y como en ese debate Ébola menciona justamente el tantrismo y hace relación a dos artículos que serán publicados en una obra posterior que se llamará justamente como esta que hemos puesto aquí, El hombre como potencia, esos artículos los hemos incluido también a continuación de esa polémica, porque los posteriores de ese libro, es un libro largo, fueron luego publicados en otra obra que en castellano salió como el Yoga Tantra, pero que en italiano se tituló Lo Yoga de la Potenza, el Yoga de la Potencia. Y entonces, como eso ya fue publicado, no lo hemos vuelto a publicar, pero publicamos sí esos dos capítulos que están inéditos totalmente en nuestra lengua como continuación del debate, porque son los que permiten consolidar desde una perspectiva filosófica la adhesión al tantrismo por parte de Ébola como concepción perteneciente al hinduismo que pone en contraste con el Vedanta. Y nosotros ahora vamos a mencionar así los aspectos principales de la crítica de Ébola a Guénon, para después, en la última parte de nuestra exposición, referirnos a otro tipo de recepción de este contraste entre Ébola y Guénon, que se ha dado en otros autores que se califican a sí mismos como ebolianos, y que hacen una crítica totalmente diferente de la nuestra. Y lo hacemos con la finalidad de poner ciertos puntos en claro, a fin de que el pensamiento eboliano, tal como se ha dicho desde el comienzo, pueda ser formulado en su más plena y absoluta pureza conceptual. Para nosotros, lo que queremos decir con esto es que, si bien Guénon ha influido en Ébola, en última instancia, lo que ha pasado con él con respecto a Ébola ha sido algo parecido a lo que ha sucedido con otro autor como Basofen, que le ha aproximado a Ébola ciertos elementos conceptuales, pero que Ébola los ha utilizado de una manera totalmente distinta. O sea, Basofen es un autor de origen suizo que hizo un estudio de la historia en la cual dividió el proceso histórico en un contraste entre dos tipos de sociedades, la patriarcal y la matriarcal, pero su enfoque era evolucionista. Basofen consideraba que primero existió la sociedad matriarcal, luego vino la patriarcal, y deja las cosas en suspenso, pero será retomado por un autor marxista como Engels, Federico Engels, que en su obra El origen de la sociedad y el Estado, la familia y el Estado, completa lo que Basofen dice y dice, no, después viene el comunismo, que es el retorno a la sociedad primitiva que era matriarcal. Ébola invierte totalmente el esquema de Basofen y dice que es al revés. La primera sociedad fue la patriarcal y luego, como un proceso de decadencia, vino la sociedad matriarcal. O sea, mientras que un enfoque era evolucionista, el otro es involucionista. Pero él utiliza ese esquema para contrastar dos tipos de órdenes sociales opuestos entre sí. O sea, uno de carácter viril, solar, una espiritualidad solar, viril, en la cual lo humano y lo divino no están en un contraste absoluto, y otro, una
espiritualidad matriarcal, de ahí viene materialismo, en donde lo humano está en una relación de dependencia respecto de lo divino. Ébola dirá, el primer materialismo es ese, es el materialismo, que es en última instancia una corriente propia de la modernidad, comienza con el matriarcalismo. No por nada materia y mater tienen una raíz filológica común, o sea, vienen de una misma raíz, la materia y la madre. Y con Guénon pasa lo mismo. Ébola toma de Guénon esa otra dicotomía, modernidad y tradición, de ahí viene. Pero su esquema conceptual, su utilización de esos dos conceptos son diametralmente opuestos. Porque mientras que Guénon está más predispuesto a pensar que lo moderno es propiamente una instancia de un proceso histórico, el Kali Yuga, Ébola ve lo moderno y lo tradicional como una dicotomía presente desde siempre en la humanidad. O sea, siempre ha habido modernos y tradicionales. Lo que ha sucedido es que en determinadas épocas lo moderno primó sobre lo tradicional o al revés. Pero no es que ha habido un proceso cíclico histórico que ha llevado necesariamente a que se comience con un proceso áureo, tradicional, y luego se termine forzosamente en un proceso moderno y antitradicional, la edad del hierro. O sea, no, la edad del hierro sobreviene como el producto de un acto voluntario del hombre, una caída. De allí es que nosotros insistíamos tanto en la mayor afinidad de Ébola con el cristianismo. La caída no sobreviene como una cosa necesaria, sobreviene como un acto de voluntad humana. Es el hombre que elige apartarse de la divinidad. O sea, no ha sido escrito con anticipación. O sea, nadie ha decidido eso antes. Es la voluntad humana. Por eso Ébola insiste siempre, el espíritu es potencia. Pero de todos modos, esa dicotomía y esa ciclicidad del proceso histórico sí es aceptada por Ébola, pero no con la connotación de Guénon. No sé si se entiende lo que nosotros queremos decir. O sea, que en realidad él utiliza las categorías de Guénon, pero le da un sentido totalmente distinto, como pasó exactamente lo mismo que con Basófel. Voy a algunos pasajes concretos acá de la obra de Guénon criticada por Ébola. Él dice, lo propio del espíritu, para Ébola siempre, es ser potencia, impulso por celebrar y llevar al acto a sí mismo, o sea, al espíritu mismo, no negando el mundo. Es decir, el sistema de las determinaciones y de las individuaciones, no viniendo a menos respecto a ello, sino más bien queriéndolo, afirmándolo y dominándolo en tales acciones, realizándolo. O sea, él ve que Guénon niega las determinaciones, niega al individuo, niega al sujeto, niega al existente. Entonces, en eso ve una cierta similitud con Hegel. O sea, el idealismo, que había sido un movimiento que comenzó enfatizando en el acto del yo como potencia absoluta, libre, que va más allá de las determinaciones, se termina después negando a sí mismo con el sistema de Hegel, en donde el sujeto es convertido en una simple mediación de la razón universal o de la idea. O sea, es la misma crítica que el existencialismo que Kierkegaard o que el mismo Nietzsche le realizan a Hegel. O sea, ha desaparecido el sujeto como instancia libre, es nada más que una mediación del absoluto. Y en Guénon ven algo parecido. Dice, el yo que es una simple ilusión con respecto a Brahma. O sea, en el Vedanta no hay un yo que se afirme, no hay un yo que esté frente a frente con respecto a Brahma, que es el Dios. En el Vedanta Brahma es el Dios, pero que es todo, absolutamente. O sea, nada está fuera de Brahma. Un yo que se aparte de Brahma es una ilusión. Dice, frente a esto, y es la crítica de Guénon, dice, tenemos la actitud racionalista de Guénon.
Dice, y aclara, dice, no racionalismo como sistema filosófico, no, de ninguna manera. Perdón, al revés, racionalismo como sistema filosófico, no en el sentido vulgar, que no le podemos aplicar de ningún modo a Guénon. Dice, es la objetividad ideal, dice, es decir, la creencia en leyes que existen en y por sí mismas, independientes totalmente de la voluntad humana, en principios que son aquellos que son sin alguna posibilidad de convertibilidad, sin que nosotros los podamos modificar absolutamente en nada, de manera fatal y universal. Dice, es el mundo como algo en el cual todo lo que es contingencia, tensión, oscuridad, arbitrio, indeterminabilidad, no tiene ningún lugar. O sea, en ese mundo yo no existo, para decirlo de una manera simple y concreta. No existo, lo único que existe es Brahma. Y si me quiero apartar de allí, bueno, Hegel decía, es una conciencia infeliz. Si yo quiero salir de la historia, soy una conciencia infeliz, no existo. ¿Qué dice el Vedanta según Guénon? Es el yo fuera de Brahma es una ilusión, no existe. Dice, es un mundo en el cual el yo no tiene ningún lugar. Dice, todo se encuentra ya hecho y en un orden superior que retoma todos sus elementos. El principio de este cómo no es la voluntad y la potencia, siempre según Guénon, sino la conciencia, la contemplación, no el dominio, la identidad. De allí que Guénon le diera tanta importancia a la casta. Ahí viene el problema eso de los sacerdotes y los guerreros. Tanta importancia a la casta sacerdotal, la contemplación que prima sobre la acción. Entonces, en realidad, como los procesos históricos suceden fatalmente, por eso tenemos que conocer nada más, porque por más que actuemos no vamos a cambiar absolutamente nada, ya está escrito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer los procesos históricos, calcular cuándo va a suceder esto. Y ahí está la discrepancia entre los guénonianos, porque no se ponen de acuerdo muchas veces. Algunos dicen que el Kali Yuga termina dentro de poco, otros no, hay que esperar un poco más. Vamos a ver si lo vemos. Por ahí no lo vemos. Dice, el individuo se encuentra allí, dice Évola, como una sombra ilusoria y contradictoria, que desaparece en el todo. Dice, el principio del yo, en vez de encontrarse reafirmado en un ente de potencia, o sea, en un ente que actúa y que cambia las cosas, es abolido totalmente. Dice, y agrega, que no parte de un presupuesto optimista. Existe un Dios, es decir, que el conjunto de lo contingente y fenoménico de las cosas no es lo que se encuentra primero, sino tan solo el aspecto accidental de un todo, que actualmente ya es perfecto y comprendido en un principio superior. Y ahí es donde formula las contradicciones que existen en el Vedanta y que ya las formulaba el mismo Tantra, el tantrismo. Los que pertenecían al tantrismo le criticaban a los vedantinos ciertas contradicciones en estos criterios. Dice, si Brahman es la síntesis absoluta del todo, ¿qué lugar existe para una manera contingente de considerarlo? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué lugar ocupo yo frente a esto que ya está todo consumado y escrito? Dice, ¿cómo es posible que exista una tal manera, un tal oscurecimiento de Brahman? ¿Cómo no darse cuenta de que la frase tiene sentido solo en el presupuesto de la existencia de un principio distinto de Brahman, capaz justamente de comprenderlo en modo relativo y accidental? Lo cual se encuentra en contra de la premisa, porque si existe un modo accidental de comprender a Brahman, y Brahman es todo, bueno, allí habría una contradicción. Remitiéndose a Guénon dice en esa obra, y lo cita textualmente, metafísicamente la tradición no puede, la manifestación, no puede ser considerada
sino como en su dependencia respecto del principio supremo, y a título de simple soporte para elevarse al conocimiento de la trascendencia. Bueno, esto se le podría contestar con la frase de Nietzsche. O sea, si Dios existe, ¿cómo puedo aceptar no ser yo también un Dios? O sea, frente a esta actitud de que Brahman es todo y el individuo no es nada, y si se aparta de él es una simple ilusión, está la protesta de Nietzsche. O sea, ¿cómo puedo aceptar no ser yo también un Dios? Bueno, y hay varios pasajes, pero sintetizando. Dice, en el Vedanta, el universal no comprende, sino que excluye a lo particular, puesto que el mismo no puede comprenderlo sino negándolo en la indeterminada identidad, en el mero éter de conciencia. Noche, que para decirlo a la manera de Hegel, en la cual todas las vacas son negras. Dice, el individuo en cuanto tal pertenece a la manifestación y de este modo resulta una nada, una apariencia. Esta resulta ser la única consecuencia rigurosa de la premisa. O sea, el yo no existe, el hombre no existe, es nada. Se pregunta, ¿posee o no el devenir del hombre un valor propio, un valor cósmico? ¿Por qué yo tengo que devenir y transformarme? En efecto, la concepción del Vedanta es que el mundo, que procede de estados no manifestados, vuelve a sumergirse en estos al final de un cierto periodo, y que tal cosa acontecería de manera recurrente, es decir, como los distintos manvantaras, se van repitiendo cíclicamente. Y nuevamente, no existe la libertad. Al final de tal periodo, todos los seres, de una manera u otra, resultarán liberados, restituidos. Todos nos salvamos en última instancia, si tomáramos lo tradujéramos en categorías religiosas. Tarde o temprano todos nos salvamos. Dice, es decir, la concepción cíclica de la historia por la cual todo sucede en forma necesaria. Bueno, esta concepción Évola la acepta de manera condicional. O sea, Évola también acepta que la historia es circular y cíclica, pero él tiene bien en claro la idea de que esto no ha sucedido porque sí, sino porque el hombre ha caído en un proceso de ciclicidad histórica a través de un alejamiento de los principios, o sea, cuando hizo un mal uso de la libertad. O sea, cuando Adán peca, si lo tuviéramos que traducir en términos religiosos, entonces se produce la caída. ¿Y la caída qué es? Que la historia entra en un proceso cíclico. ¿Y el proceso cíclico qué significaría? Una asimilación al modo de ser propio de la naturaleza física. También en la naturaleza física se dan ciclos repetitivos. Entonces, cuando el hombre decae, el hombre es como si ingresara en un mundo material de procesos cíclicos y reiterativos. Dice, en Guénon y el Vedanta, la libertad es negada. Los seres, en última instancia, están destinados fatalmente a la perfección. Dice, esta concepción contrasta con la misma sabiduría hindú, en especial el budismo, en el cual es muy vivo un sentido trágico de la existencia. La convicción de que si el hombre no se convierte en el salvador de sí mismo, nada lo podrá nunca salvar. Que solo la voluntad puede arrancarlo del destino de generación y de la corrupción, o sea, el samsara, en la cual, de otra forma, permanecería por toda la eternidad. Y agrega, ya finalizando, la superación no debe ser desapego, fuga respecto de la realidad, fe soñadora en los cielos y sumergimiento intelectual en la identidad suprema. Debe ser inmanente resolución del mundo en el valor, espíritu que hace de la realidad la expresión misma de la perfección de su actividad,
la realidad del mundo debe ser reconocida y, a decir verdad, como el lugar mismo en donde, a partir del hombre, se recaba un Dios, a partir de la tierra, un sol. Ahí está la gran diferencia formulada entre Ébola y Guénon. Como síntesis de esto que acabamos de leer, estas son las cosas que Ébola le reprocha a Guénon. Primero, el fatalismo, por el cual el sujeto es comprendido como una realidad que lo trasciende y ante la cual representa una cosa ilusoria. No puede quebrarse la voluntad de Brahma ni las leyes fatales de la historia. En tanto Brahma es todo, apartarse del mismo es sumergirse en la ilusión. Todo lo que existe es voluntad de Brahma, aún mi acción por apartarse del mismo. Y así, por lo tanto, segundo, la primacía de la contemplación, en tanto que el yo es impotente ante la realidad. Como no la puedo transformar, lo único que puedo hacer es contemplarla. Ahí está la gran diferencia. De lo que se trata es entonces de conocer las leyes fatales de un ciclo histórico, al cual no podemos de manera alguna corregir ni modificar. Y en esto insisto, no es diferente Guénon de Hegel, que era el que, según Ébola en su tesis de la teoría del individuo absoluto, había traicionado los postulados esenciales del idealismo, porque había como cerrado el círculo. Un idealismo que comienza siendo una rebelión del hombre, del yo, en contra de realidades superiores que lo quieren resolver en una situación de dependencia absoluta, termina convirtiéndose en un ser dependiente de otro fetiche, que en el caso de Hegel es la idea o la razón universal, y que en el caso de Guénon es Brahma. No hay diferencias sustanciales para Ébola desde este punto de vista. Tercero, para Ébola lo moderno y lo tradicional no son partes de un ciclo histórico, sino que son disyunciones que existen siempre, siendo la transposición histórica de la dicotomía que desde los inicios de su pensamiento se hallaba entre los retóricos y los persuadidos. Podría decirse que moderno y tradicional son la transposición histórica del estado de persuadido y retórico que había formulado el pensador Misha Stetter, que muere trágicamente, como dijimos. Ambos tipos de hombres se encuentran en un contraste absoluto, o un mundo de persuadidos o un mundo de retóricos, o un mundo en el cual el espíritu es lo que gobierna, o en cambio aquel en donde lo hacen las fuerzas materiales propias de la modernidad. Y por último, cuarto, si la historia no está escrita y depende de la acción del hombre, resulta pues indispensable ordenar en un mismo campo al mundo de la tradición, es decir, el mundo de los persuadidos. O sea, los persuadidos están en todas partes y se expresan principalmente a través de las religiones y de las grandes tradiciones espirituales. Entonces hay que agruparlos, así como la modernidad ha agrupado a todos los que son de esa misma tendencia. Entonces falta este agrupamiento de los persuadidos. Esto es lo que explica la contundente adhesión de Ébola a la doctrina esencial, formulada también por Guénon, pero en otro sentido, de la unidad trascendente de las grandes religiones. En un caso, las religiones y tradiciones espirituales se unen para darle un corte final y definitivo al mundo moderno. En el otro, en cambio, como el universo marcha solo dirigido por Brahma, tal cosa no significaría sino el agrupamiento de todos aquellos que desde universos dispares quieren percibir estos principios esenciales.
pero la idea es la misma. Así como Évola ha tomado de Guénon la dicotomía y el conflicto entre modernidad y tradición, también ha tomado el concepto de unidad trascendente de las religiones. Esto sería lo esencial, pero nosotros hemos querido dedicar la última parte de nuestra conferencia. No sé si no están un poco cansados, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, la última parte la queremos dedicar a la otra receptividad de las diferencias entre Évola y Guénon que han existido en el campo del pensamiento eboliano, porque yo expliqué ayer, y Pinker lo recordó cuando hablábamos de bolómanos y ebolíticos, que no todos han de alguna manera percibido a Évola y por supuesto la relación con Guénon de la misma manera. Ha existido, especialmente en los últimos tiempos, un fuerte debate entre los que somos ebolianos acá en América y los que pretenden ser ebolianos en Europa principalmente, y este debate ha tenido que ver también con la figura de Guénon. Nosotros ayer explicamos que cuando por nuestra intermediación aparece la obra de Évola en su plenitud, porque antes en nuestra lengua se conocía a Évola solamente de manera fragmentada y en textos ocasionales monográficos, pero no se conocía lo esencial de su doctrina metafísica, que se encuentra principalmente en Rebelión y en Imperialismo pagano, y también podemos decir en Los hombres y las ruinas. Y los sectores que desde el campo alternativo habían asumido una cierta simpatía hacia Évola, aún sin manifestarse propiamente como ebolianos, pero considerándolo como un elemento componente esencial de su doctrina, junto con otros, con Spengler, con Alain de Benoist, un pensador actual, gente que podríamos encuadrar dentro de la franja de un neopaganismo, de una nueva derecha, se produjo como una especie de escisión, como una, digamos así, un contraste. Los que vieron lo que era Évola realmente, entonces se asustaron algunos y dijeron no, estamos en contra. Y ahí, como nosotros explicamos ayer, surgió esa obra de la infiltración eboliana, que es una obra que yo considero que está bien lo que dice, si bien los puntos de vista sean los de un neopagano que no es eboliano. Pero después ha habido otros que podemos vincular específicamente con un foro que funciona en internet que se llama Traditio et Revolutio, y que tiene a dos personas que son las principales gestores del mismo, que son que son españoles los dos, ¿no? Pero hay uno que es el teórico principal, que es el que, digamos así, se expone menos, y otro que es el que da más la cara, y que es un señor Alcántara, que es un seudónimo, no propiamente, su nombre verdadero es otro. En recientes intervenciones, este grupo ha formulado críticas a... Bueno, no dije lo principal. Ellos quieren rescatar todavía la figura de Évola, diciendo que en última instancia Évola no es tan contrastante con este neopaganismo nazi que ellos sostienen, sino que al contrario, es la expresión del mismo. Dice este señor Alcántara, justamente refiriéndose a Guénon y a los guénonianos. Dice, los guénonianos y Guénon se hallan envueltos en un intelectualismo. Hasta allí estamos de acuerdo, hasta allí estamos de acuerdo que son intelectualistas, que son meramente contemplativos. Dice, por el cual sienten inquina, fruto de su innata lunaridad. Ahí ya donde tenemos el primer inconveniente. Pareciera que hubiera ciertas cosas que son innatas, que determinan a la persona ser o no ser de una determinada manera. Aquí se habla, cuando se refieren a que Guénon es alguien que
o los guénonianos actúan en función de una innata lunaridad, se habla de razas que son contrastantes entre sí y que tienen ciertas características propias. Unos son lunares, psíquicos propiamente, otros son solares, espirituales, y otros ni siquiera llegan a ser eso. Y cada una de estas razas, o sea, no es que los hombres sean así, no es que los individuos y las personas sean así, sino que así son las razas. Y son las razas las que determinan a la persona a ser de una determinada manera. La raza semítica, para estas personas neopaganas, serían lunares, psíquicas. Entonces, y en cambio las arias e indoeuropeas, a las cuales ellos pertenecen, serían solares. ¿Qué diferencia hay entre lo solar y lo lunar? O entre lo espiritual y lo psíquico. Lo espiritual es un principio formativo que se basta por sí mismo, en donde lo humano y lo divino no están en una relación ni de contraste ni de dependencia. El lunar, en cambio, el psíquico, es aquel que está en una relación de dependencia. Y luego tenemos razas inferiores aún a esas. La raza negra sería directamente, de acuerdo a este esquema, una raza que ni siquiera llegaría a ser psíquica, porque sería una raza más cercana al mundo animal que al mundo humano. Por lo tanto, la conclusión es que si Guénon es un contemplativo y los guénonianos también lo son, eso se debe a las características lunares. Me hace recordar mucho al señor Serrano, que es un autor chileno, que cuando lo criticaba Évola en su obra, se llamaba Adolfo Hitler y el último avatar, es un autor de lo más estrambótico, decía que Évola nunca había podido entender al hitlerismo esotérico que él formulaba debido a ciertas componentes raciales que tenía. Yo quiero anticipar la conclusión de todo esto, que si ellos lo critican a Guénon por ser fatalista, ellos no dejan de serlo, porque en última instancia, así como para Guénon el individuo era una ilusión, si se apartaba era una ilusión de Brahma, o sea, estaba determinado por Brahma y los ciclos históricos eran fatales e irreversibles, bueno, para ellos el principio sustituto es la raza, o sea, la raza es la que determina lo que yo soy. Porque si yo nazco semita, nunca voy a poder dejar de ser lunar. Y si nazco ario, bueno, está bien, no seré forzosamente solar, pero tengo la posibilidad de llegar a serlo. En cambio, el semita le está prohibido, y el negro, bueno, desde ya, más que nunca. Pero agregan, a esto queremos llegar. Dice, están errados los que creen que el contemplar eboliano de esta dimensión trascendente de la raza supone caer en una especie de universalismo que pasaría por encima de la cuestión biológica y de las diferencias raciales físicas. Dice, Évola siempre tuvo muy en claro la exclusividad de la filiación solar, o sea, propia de las razas boreales de la Edad de Oro, de los pueblos indoeuropeos. O sea, más claro que echarle agua. O sea, si uno no es indoeuropeo, no puede nunca llegar a tener una orientación solar. Y de allí que tengan que negar, por supuesto, un concepto fundamental de Évola, que es el de la unidad trascendente de las grandes religiones. ¿Cómo me voy a liar con un semita, por ejemplo? Si el semita es lunar y yo soy solar. Bueno, con un negro desde ya imposible, pero tampoco me puedo aliar con un semita. No pueden unirse las religiones entre sí. O sea, desde ya, desde la óptica de este neopaganismo, la desgracia de Europa fue la presencia del cristianismo, que fue la primera oleada semítica. Y ahora vienen ustedes, exactamente. O sea, son todas oleadas semíticas que están destruyendo. Entonces tienen que estar en contra de la unidad trascendente de las religiones. Pero lo grave del caso es que ellos afirman que esto ha sido rechazado por Évola, cuando en cambio Évola dice expresamente, y lo queremos leer aquí para darles una mentiz a estas personas que desgraciadamente no son honestos como los otros que decían que Évola se infiltró, lo cual es cierto, sino que son deshonestos
porque deforman el mensaje booleano. Ébola dice expresamente: en el plano de las religiones tiene valor tan solo la unidad trascendente, o sea, más claro imposible, la unidad que puede resultar del reconocimiento de la tradición una existente más allá de varias formas particulares históricas. O sea, todas las religiones tienen que unirse en su unidad trascendente, en lo común que tienen. E incluso compara las religiones con las lenguas, así como existen lenguas dispares, existen religiones distintas. La religión es el modo como un pueblo determinado se vincula con lo sagrado. Y entonces, pero lo sagrado es lo mismo. Lo que pasa es que hay léxicos distintos para referirnos a la misma cosa. Dice, y agrega más todavía, dice: el fundamento del tradicionalismo es la idea de una unidad trascendente de todas las grandes religiones. Agrega también de las tradiciones espirituales. Claro, pueden no ser religiones, pero o sea, a lo mejor Plotino no sostenía una religión, era una escuela filosófica, pero tenían el mismo culto por lo sagrado, o sea, había también otros. Dice: formas varias, más o menos completas de un conocimiento único, de una sabiduría perenne, emanaciones de una tradición primordial intemporal. Dice: toda referencia diferencia refiriéndose al aspecto contingente, condicionado y caduco. De ninguna manera se puede pretender que una sola represente el monopolio de la verdad absoluta. O sea, imposible más claro. O sea, en contra del exclusivismo, que como dijimos, estas personas que dicen ser tan anticristianas, en el fondo son anticristianas pero no son antihuelfas. De la misma manera que son antisemitas pero no son antisionistas. Esto es importante tenerlo en claro. ¿El huelfo qué es? Es un exclusivista. El católico huelfo ¿qué es? Es un exclusivista que considera que solamente puede haber salvación si se es católico. O sea, solo se puede llegar a Dios si uno es católico. En todo caso se podrá decir, bueno, es la mejor manera de llegar, o es la manera que corresponde mejor a nuestra idiosincrasia. Pero yo no puedo negar que también una persona de otro contexto cultural puede llegar a Dios. Yo no puedo decir nunca, sería un absurdo, pero todavía el Güelfo lo dice, que un condenado a muerte que está con la soga al cuello y que en el último instante, cuando está por ser ahorcado, dice creo que Jesús es Dios, se salva, y un monje budista que dedicó toda su vida entera a lo espiritual, por no haber creído que Cristo es Dios, ese se va al infierno. Eso es un absurdo y un disparate, pero que todavía los güelfos creen en eso. Por eso están en contra de la unidad trascendente de las grandes religiones. Y los indoeuropeístas también, porque creen que solo la raza indoeuropea es la que puede alcanzar el valor espiritual. Entonces son güelfos también ellos. Y si bien son antisemitas, porque están en contra de la religión islámica, de la religión judía, de la religión cristiana, que piensan que son invasiones a Europa, no son antisionistas, porque al contrario ven en el sionismo, aunque muchas veces no lo digan de manera manifiesta porque sería demasiado quemante, para decirlo así, la gran defensa de los valores occidentales en el Medio Oriente. Eso Marine Le Pen lo ha dicho claramente. O sea, los valores de la democracia están defendidos hoy en día por Israel. El fundamentalismo islámico es en cambio un régimen antilaico, es un régimen fundado en dogmas religiosos retardatarios, medieval. Lo han dicho claramente y ellos están en la misma postura. Y fíjense usted que agrego así algunas cosas, porque es muchísimo lo que habría que decir de esta persona, estoy salteando un poco. Alcántara insiste en decirnos que no hay una diferencia sustancial entre el racismo de Ébola, formulado en su obra La raza del espíritu, y el que existiera durante el régimen nacionalsocialista. Bueno, los nazis honestos no aceptan esta perspectiva porque dicen que no, que Ébola era un infiltrado, los actuales. Pero esto lo decía también los ideólogos del nazismo en la época en la cual Ébola estaba presente. Porque es cierto que Ébola trató de influir sobre el movimiento nacional socialista, es verdad que hizo tal cosa,
es verdad que trató, como todo hombre de pensamiento, trata de ingresar dentro de un campo determinado, que es el que, digamos así, está teniendo una cierta vigencia, para tratar de aprovechar e impulsar ciertas vetas que allí existen. Entonces el concepto de raza, desde la perspectiva que Évola formula, él consideraba que el nazismo, cuando sostenía la idea de raza, estaba bien siempre y cuando la raza no fuese reducida a un fenómeno biológico, o se tratara el tema de raza como se trata el pedigrí de un animal, para decirlo de una manera sencilla. La raza es una idea correcta, en tanto es un principio antigualitario, que considera que los hombres no son iguales, que hay diferencias, pero estas diferencias, en tanto no son ni étnicas ni biológicas, son diferencias que se dan en todas las comunidades, porque incluso se solía decir, esta es una persona de raza, dentro de una misma comunidad, porque eran personas que estaban apegadas a ciertos valores y los desarrollaban mejor que otros. Entonces la aristocracia en cualquier comunidad siempre tenía que ver con un factor de raza, en ese sentido tenía la palabra raza. No era una comunidad determinada que fuera superior a otras. Ahí estaba la diferencia, un concepto cualitativo. Y los ideólogos nazis se daban cuenta de eso y lo decían, porque por ejemplo el doctor Huttig, encargado de analizar la obra de Évola, hace el siguiente análisis. Dice: para Évola la raza consta de 3 principios: cuerpo, alma y espíritu. Dice: para nosotros, o sea, para el nacionalsocialismo, espíritu, alma y cuerpo no son 3 principios distinguibles, o sea, son todos una misma cosa. Dice: son maneras diferentes, expresivas de la raza en la unidad de lo viviente. O sea, no hay posibilidad de dividir esas cosas, o sea, es toda una misma cosa, no deben separarse, decía Huttig. Dice, en cambio, refiriéndose a Évola, dice: Évola se parece al catolicismo, porque dice, según él, el espíritu se encuentra en condiciones de modificar los factores hereditarios. Ahí está la diferencia. O sea, el espíritu no es una potencia libre que puede soplar y modificar lo que quiere, lo que desea. El hombre como potencia es en última instancia eso. Considera que el hombre es espíritu y el espíritu es una fuerza que puede doblegarlo todo, así como es capaz de determinar, de doblegar los propios condicionamientos raciales hereditarios que se traen, y puede alcanzar a formar, es un ente formativo. De la misma manera es el sujeto que hace la historia, no estamos determinados por una determinada raza. Y agrega, finalmente, por lo tanto, acá la conclusión que podemos sacar es que no es que Évola, como dice este señor Alcántara, no fuera nazi simplemente porque no quería reducir al hombre a su condición meramente corporal o animal, sino porque tenía otra concepción con respecto al espíritu. Ahí estaba la diferencia fundamental. Dice: la raza es para autores racistas como Alcántara el equivalente al Brahma de Guénon, respecto del cual toda individualidad es ilusoria y no puede en modo alguno modificar lo recibido hereditariamente. O sea, el hombre está, de acuerdo al concepto racista, condicionado y determinado por su raza. Ahí está la diferencia fundamental. Pero esto que Évola, que el doctor Huttig decía y que el señor Alcántara y sus adláteres no reconocen como cierto, era lo que decía también el mismo Évola. Évola dice, y leo este párrafo, dice: la forma más ingenua del racismo es aquella que se considera que con una defensa casi zootécnica
de la raza humana, se puede llegar a algo decisivo y creativo. O sea, sería, digamos, el racismo más burdo, que considera que simplemente haciendo buenas cruzas entre las personas, cruzando un blanco digamos así, de ojos claros, celeste, físicamente bien formado y todo, vamos a tener, con una mujer blanca también parecida, vamos a tener la raza perfecta. No, eso desde ya que sería la forma más vulgar del racismo. Aunque sabemos que es algo que tuvo mucha vigencia durante el régimen nacionalsocialista. Dice, pero existe otra forma de nazismo. Dice que la que formula la existencia de una dimensión espiritual, pero estableciendo la unidad inescindible entre la materia y el espíritu. Ahí está la gran diferencia. Mientras que los racistas consideran que materia y espíritu no se pueden dividir de ninguna manera, Évola en cambio dice que sí, se pueden dividir, porque el espíritu forma la materia, es un ente formativo, puede doblegar los influjos que vienen del ámbito material. Y agrega, citándolo a Rosenberg, ¿no? Dice: sostener dice, no concordamos, decía Rosenberg, ni con la proposición de que el espíritu crea el cuerpo, ni a la inversa, que el cuerpo crea el espíritu. Dice, entre mundo espiritual y mundo físico no hay ninguna frontera neta. Lo cito a Rosenberg. Dice, ambos constituyen un todo inescindible. Y dice Évola, no, dice, ahí está el problema principal. Dice, ese es el problema fundamental. Dice, el problema fundamental es determinar, ¿es el espíritu el que crea el cuerpo o es el cuerpo el que crea el espíritu? Ahí está el problema fundamental, no son dos cosas inescindibles, sino que hay que, el dilema pasa por allí, o sea, ¿dónde encontramos el elemento determinante? Dice, y si usáramos la terminología racista, dice, ¿es la raza del cuerpo la que determina a la raza del espíritu? O a la inversa, es la raza espiritual la que constituye la raza del cuerpo. Para decirlo de manera más sencilla, tomando como base esta nueva obra de Évola, es el hombre una potencia espiritual capaz de formar a los entes, entre los cuales se manifiesta. O en cambio, la otra disyuntiva, es formado, determinado por una cosa a él superior, que puede ser tanto Brahma, como en el caso de Guénon, o la raza, como en el caso de los racistas evolíticos. Y por último, así como dijimos ayer, que los famosos euroasiáticos del señor Dugin sostenían una relación posible entre el pensamiento tradicional y cierta forma de comunismo, y esta vertiente fue conocida también por Évola, aunque no con la palabra euroasianismo, sino nazi-maoísmo, en el caso de Freda, ese primer discípulo descarriado. Y también Évola tuvo otro discípulo descarriado, pero que no pudo, digamos así, llegar a desplegar toda su descarrío, que fue, porque murió muy joven en un accidente, que fue Adriano Romualdi, que es el autor justamente que siguen estas personas pseudo-evolianas. Y Romualdi fue justamente el que desarrolló esa beta indoeuropeísta. Romualdi es el que traduce al italiano la obra de Gunther, La religiosidad indoeuropea, en donde se hace una exaltación desaforada del indoeuropeísmo occidental, e incluso se llega a hablar de que los indoeuropeos degeneran cuando entran en contacto con civilizaciones inferiores. Llega a decir que Buda, en contacto con climas cálidos, Buda era indoeuropeo, degenera, mezclándose las razas se producen degeneraciones. Exalta lo propio del indoeuropeo como lo propio de la raza superior. Y no lo pudo, digamos así, no llega a criticarlo totalmente, pero hace una reseña crítica de la religiosidad indoeuropea,
en donde dice, no, tal cosa no puede ser. Pero luego, cuando muere Romualdi y se dan otras expresiones parecidas, el autor es contundente y dice, cuanto más puede decirse que los indoeuropeos, dice, fueron los pueblos que más que cualquier otro supieron reconocer, aplicar un ideal de jerarquía orgánico-funcional. O sea, dice, pero este ideal, o sea, este plano superior espiritual, sin embargo, mantiene un valor objetivo y normativo. Dice que de ninguna manera puede considerarse como la creación de un determinado grupo humano. O sea, los indoeuropeos, en todo caso, lo que pueden haber hecho fue desarrollar mejor que otros ciertos principios esenciales, pero que son propios de todas las comunidades. No es que ellos los hayan inventado. Es cierto que Évola habla de una raza divina hiperbórea que existió en los orígenes de la humanidad, pero luego de la existencia de esa raza hiperbórea divina, por un proceso de degeneración propia, por una decadencia interior principalmente, bueno, sobrevino después la raza humana. Y en todos los seres humanos, es la idea que está presente en Évola, está presente esta dualidad entre lo hiperbóreo y lo no hiperbóreo. Es un poco es la transcripción del famoso mito de Dionisio, por el cual, que era el que sostenían los órficos. Dionisio, hijo de Zeus, es devorado por los titanes envidiosos. Y Zeus, para recuperar a los Dionisios, destruye a los titanes. Y de las cenizas de los titanes crea al hombre, que está compuesto de dos principios: el divino, que proviene de Dionisio, y el no divino, que proviene de los titanes. Y esto se da en toda la humanidad, en grados distintos, por supuesto. Habrá algunos, pero evidentemente para un indoeuropeo, remitiéndose a su herencia, es más fácil quizás que para un africano reconocer esa herencia hiperbórea que está presente en todos, pero no quiere decir que, como vemos actualmente, no hay que ser excesivamente suspicaz para observar lo que es Europa en la actualidad, para darse cuenta lo lejos que se está de esa herencia hiperbórea que en algún momento se puede haber desarrollado en la Edad Media, gibelina especialmente, o en la Antigüedad clásica, pero que ahora está absolutamente alejada de todo eso. Entonces, negar el carácter independiente del espíritu respecto del determinismo racial es también negar al hombre como potencia. Esa sería la conclusión a la cual nosotros llegamos. Bueno, y ya por último, dice, volviendo al tema principal de la obra, la crítica no va dirigida hacia Guénon, sino hacia todas las proximidades existentes entre las dos posturas, sino también a todas aquellas posturas que aún autocalificándose a sí mismas como tradicionales o incluso ebolianas, son en el fondo modernas, pues niegan al espíritu la capacidad creadora, niegan que sea una potencia libre, que determine las cosas y las forme, sino por el contrario lo consideran un producto. Y ayer nosotros leímos un texto de profesor Carpio, un autor existencialista, en donde se mostraba las limitaciones que tenía ese mismo movimiento existencialista, que pretendió ser también una revuelta en contra de este espíritu reduccionista de la dependencia de lo espiritual, pero que llega a un límite, que es decir, hemos sido condenados a existir. O sea, la existencia es, digamos así, un dato, un hecho que nosotros, frente al cual nosotros nos encontramos de manera fatal. Eso lo dice finalizando sus lecciones de filosofía, cuando tiene que tratar el pensamiento de Heidegger, que es el autor que él sigue. El existencialismo de Évola es más radical, porque yo mismo me he dado la existencia, es una decisión trascendental haber resuelto existir. O sea, un yo que es potencia ni siquiera acepta el límite de la existencia como una cosa impuesta, como algo ajeno a uno mismo.
Por eso tenemos que decir que el pensamiento eboliano es original totalmente en ese aspecto, porque es más revolucionario que cualquier existencialismo, en el buen sentido de la palabra. Bueno, estas serían las palabras que nosotros hemos querido dar para presentar la obra que queda presentada en esta. Nada más.